Entonces, la intención, les decía, del día de hoy es de que nosotros hablemos de centroides. ¿Qué significa eso de los centroides? Bueno, pues todos los objetos tienen un centro de gravedad, si son objetos, y si son áreas, un centro de área. Y ese centro de área, pues nos puede servir para muchas cosas, y entre ellas es el punto en el cual giran. Pongamos, no sé si, perdón, me reí porque no sé si ustedes han visto que a veces en las playas o en algunos centros científicos, pongamos el Universum, de repente hay algunos aparatitos como que tienen, con los que nos podemos subir y nos hacen girar en tres ejes axiales. Haz de cuenta que la persona se sube aquí en medio, déjame ponerle de otro color. Hay una persona por aquí que se sube a la mitad de este, se llama eje de Cardán, y en este eje de Cardán pone sus piecitos, pone su cabeza, le ponen un cinturón para que esté un poco más seguro, y en esos aparatitos, pues resulta que los echan a girar, ¿no? De repente por aquí tiene un, un punto de apoyo, y de repente a esa persona la hacen girar en todas sus direcciones. Ahora, para que ese aparatito funcione bien, resulta que hay que colocar lo más cerca del centro al centro de la persona. Y bueno, tú me dirás, bueno, ¿y dónde está mi centro? ¿No? ¿Dónde está el centro de la persona? Bueno, pues en teoría se supone que los hombres o las personas del sexo masculino pues tienen un poco de mayor musculatura en la espalda. Y entonces, bueno, estoy exagerando evidentemente mi dibujo. Probablemente los hombres tendrían su centro de gravedad, su centro de masas, del ombligo un poquito hacia arriba. Y te lo pongo ahora de colorcito rojito. Del ombligo un poquito hacia arriba, porque se supone que las personas del sexo masculino tienen más masa en la espalda o más masa muscular, sobre todo si hacen ejercicio, ¿no? Si son de estos cuates que les gusta ir a hacer pesas. Y en cambio, pongamos las mujeres, la anatomía general de las mujeres es que tengan un poco de más cadera. Estoy exagerando y dibujando tal vez mal, ¿no? Pero en general las mujeres tienen más caderas. Y entonces eso hace que el centro de gravedad de las mujeres quede del ombligo un poquito más hacia abajo. Eh, y bueno, el día que tengan la oportunidad de subirse a uno de esos aparatos, pues yo sí se los recomiendo. Yo alguna vez me subí y es una experiencia pues nueva, porque como tu centro de gravedad coincide con el del aparatito, pues resulta que con tantito que te muevas, empieza a girar en un sentido, o en otro, o en otro, y entonces empiezas a girar en todos los sentidos, ¿no? Yo, yo honestamente me subí al del Universum, porque pues, ya sabes, medio ñoño, y ahí en el Universum hay un eje de carga. Nada más lo que nos piden es de que la persona pese, creo que Ah, menos de 90 kilos, ¿no? Yo me acuerdo que ya andaba en ese límite y como que rechinaba el aparato, ¿no? Pero bueno, ni modo, es una buena experiencia. Ahora, tú me vas a decir, bueno, pues está padre la experiencia, pero eso en qué me sirve en otra cosa, ¿no? Bueno, otra cosa en la que sirve, pongamos los cuates a los que les gusta jugar baloncesto. Ya ven que ahora ganó LeBron James el título, ¿no? Bueno, los Lakers. Entonces, a los que les gusta jugar baloncesto, usualmente les dice su instructor que hay que botar el balón con el centro de gravedad lo más abajo posible. Entre más abajo esté tu centro de gravedad, va a ser más difícil que te quiten el balón. Y eso pues lleva a que la persona se agache un poco. Y pongamos otro deporte en donde probablemente les guste, es en el fútbol americano, ¿no? Entre más abajo esté tu centro de gravedad, va a ser más difícil que te tiren. En cambio, bueno, pues si alguien se osa a parar completamente, pues va a ser más fácil que le peguen y que lo tiren. Bueno, ahora, bueno, sí, profesor, pero ¿eso qué tiene que ver con nuestra clase? Probablemente tú hayas visto que algunos edificios no siguen una geometría regular. Incluso hay quien dice que los edificios hechos por ingenieros civiles son cajas de zapatos, ¿no? Que son cajas de zapatos totalmente rectangulares. En cambio, hay algunos edificios que son un poco más
que tienen otro tipo de estilo arquitectónico, y de repente pongamos uno un poco famoso que está por ahí por Chapultepec o por el auditorio, probablemente tenga un saliente, ¿no? Y bueno, pues es famoso, ¿no? Por ahí de las lomas de Chapultepec. Eh, Probablemente algún otro edificio como Torre Mayor, pues tenga alguna parte curva y un bloque en la parte trasera, algún otro edificio vaya creciendo de forma triangular, muy cerca ahí de Torre Mayor. Hay otro edificio en Polanco que tiene una forma triangular y creo que es el Palacio de Hierro, no sé cómo. Bueno, el chiste es de que a diferencia de lo que hace un ingeniero civil, en donde usualmente es muy cuadrado, bueno, las figuras con un cierto contenido arquitectónico son diferentes. Pongamos, si nosotros viéramos alguna iglesia desde la parte superior, lo más seguro, igual, y ya lo sabes, que existió una tendencia por hacer también una cruz, incluso vista la iglesia desde arriba, ¿no? Eh, en la arquitectura de la iglesia. Ok. Entonces, fíjate, figuras raras usualmente generan cargas raras. Y esa es la razón por la que a los ingenieros civiles no les gusta hacer cosas raras, ¿no? Porque fíjate, este edificio, probablemente la primer losa, y te voy a dibujar las losas, o sea, o un intento de dibujar las losas en diferentes niveles. Bueno, pues el centro de la losa del nivel 1 está en un punto, pero el centro de la losa del nivel 5 está en otro punto y el centro de la losa del nivel 7 está, o 10, está en otro punto, y el último centro de la losa tal vez incluso hasta se regrese. Entonces, fíjate que si yo me le quedo viendo a ese sistema de cargas, pues parecería que esta carga baja aquí, pero esta baja acá, pero esta baja acá y esta otra baja acá. Entonces, parecería que ese edificio tiene una tendencia natural a voltearse, ¿no? Sí, parece que tiene una tendencia natural a voltearse. Y eso usualmente pone en riesgo un poco más las estructuras. Ahora, se puede hacer gracias a que sabemos analizarla, ¿no? Pero de forma natural, pues tiene un cierto momento, que es un poco distinta a la historia del edificio cuadrado, ¿no? El edificio cuadrado, cuando venga el sismo, la intensidad con la que va a intentar voltearse en un sentido o que va a intentar voltearse en el otro va a ser la misma. Pero este edificio nuevo de las Lomas pues va a tener mayor probabilidad de voltearse en un sentido, ¿no? No es nada para que espantarse, pero hay que calcularlo. Ahora, eh, hay que calcularlo para que no se voltee. Bueno, entonces, fíjate que ese mismo edificio del que te platicaba, lo podemos colapsar, según nuestro profesor de expresión gráfica, a dos ejes. Aunque es un edificio tridimensional, probablemente yo lo puedo dibujar nada más en dos dimensiones. Y si lo cambio a dos dimensiones, pues va a ser más fácil encontrar las flechitas que yo te decía del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel, del nivel eneavo, ¿no? Ok, bueno, pues ese es ese edificio de una forma más simple. Oh, ¿Ya quedó? ya, ¡Ya quedó! Bueno, sí. Bye. bueno, estamos. Entonces, ese edificio, tal vez de una forma más simplificada, pues yo la puedo nada más considerar las puras fuerzas. Las puras fuerzas que corresponderían al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4 o al nivel que sea, ¿no? Ok. Ahora, resulta que con esas fuerzas yo podría hacer el momento correspondiente a la fuerza 1 más el momento correspondiente a la fuerza 2 más el momento correspondiente a la fuerza 3 más n momentos. ¿Y quién se va a oponer? Bueno, pues la cimentación que va evidentemente a tener alguna fuerza hacia arriba y del lado derecho va a ser mayor para que pueda contrarrestar a este sistema de momentos. Bueno, y eso me habla acerca de una resultante. Probablemente en una viga, alguien de ustedes, probablemente en estática, platicaron algo acerca de una resultante, que más allá de que tengamos apoyos, déjame incluso los voy a borrar, ya te la imaginaste como viga, pero ahora la borro. Bueno, más allá de que tengamos apoyos,
pues puede ser que tú me digas, oye, pues es que yo aquí tengo una fuerza que mide, bueno, que tiene una cierta magnitud, aquí tengo otra que tiene otra cierta magnitud y otra por acá. Entonces, oiga, podría, en lugar de escribir esas tres fuerzas, escribirlas con una sola fuerza. Y la realidad es de que sí, sí lo podemos hacer. Y a eso, cuando nos lo explican en estática, le llaman una resultante o un equivalente. Y bueno, yo podría encontrar una fuerza equivalente o resultante de una forma muy sencilla, fíjate. Multiplicaría yo mi fuerza 1 por una distancia A1, más mi fuerza 2 por una distancia A2, más mi fuerza 3 por una distancia A3. Y, eh, y eso lo dividiría entre la sumatoria de fuerzas. Y de esa forma yo podría encontrar la distancia, si quieres aquí le cambio de nombre, la distancia a la cual estaríamos aplicando la fuerza equivalente a las otras tres. Bueno, pues una historia muy similar es la que se presenta cuando yo quiero calcular centroides. Nada más que aquí lo estoy viendo solamente en una dirección, en la dirección X. Pero en los centroides resulta que ya tenemos dos direcciones. Entonces, lo que hemos venido nosotros platicando acerca de las vigas, pues lo vamos a llevar ahora a dos dimensiones. Y para eso, fíjate, te pido que te imagines, pongamos un plano XY, XY, y ahora te voy a dibujar una figura, esta más un cuadrado más un rectángulo, ¿sale? Ahora, esas mismas figuras, ¿estás de acuerdo conmigo? Que el eje Z está saliendo hacia tu pantalla, está apuntándote, por decirlo de alguna forma, directo en la frente, ¿no? Ok. Ahora, si nosotros rotáramos ese sistema de ejes, y ahora en lugar de tenerlo así, lo pudiéramos ver en tres dimensiones, pues probablemente el eje Z iría hacia arriba, el eje X iría hacia la izquierda y por acá tendríamos el eje Y. Y eso me llevaría a pensar de que mis figuras, las que yo dibujé, pues ahora están la figura alargada con tendencia a llegar al eje y la figura rectangular por aquí la tengo. ¿Sale? Ahí están mis dos figuras. Ok. Ahora, si yo quisiera saber cuál es el centroide de la suma de estas dos figuras, le voy a poner una un poco más robusta. O sea, esta figura completa. Bueno, pues resulta que esa figura completa en 3D, ahora la estoy dibujando también. Bueno, lo que tengo que hacer es encontrar el centroide de cada una de esas figuras y multiplicarlo por la distancia y después dividirlo todo entre el área. Ahora, sí, suena bonito a la hora que lo platico, pero hay que ponerle numeritos. Ahora, de color verde, si quieres, voy a tomar el eje de las X, voy a hacerlos un poquito más delgadas. Y fíjate que en verde voy a marcar una distancia que le voy a llamar X1 y una distancia al centro de la segunda figura, esa no va, esto va aquí, que le voy a llamar X2. Entonces, si yo tengo esas dos distancias, podría encontrar el área de la figura rectangular y el área de la figura cuadrada. Y con eso saber a qué distancia está actuando toda el área. Ahora, fíjate, te lo escribo. Yo te diría que la distancia X de toda la figura completa, la distancia X de toda la figura completa, multiplicada por toda la figura completa, y es más, para que sea toda la figura completa, lo voy a escribir así, sumatoria de toda la figura completa, debe de ser igual que la distancia X1 por el área 1 más la distancia X2 multiplicada por el área 2. Entonces, al fin y al cabo, el completo tiene que darme exactamente lo mismo que la suma de los parciales. Ese es mi argumento. El momento, ahora, ¿por qué te hablo del momento? Ahorita te lo platico. El momento producido por toda el área completa tiene que ser igual al momento producido por las áreas parciales. Ahora, ¿por qué te hablo de momento? Pues porque esa área, fíjate, de este esquema,
me podría pasar a este otro, donde yo te podría dibujar un eje en X, un eje en y en lugar de que veas la figura completa o las áreas moradas, nada más voy a colocar una fuerza puntual, que le voy a decir que esta es la área 1, y una fuerza puntual, que le voy a decir que es la área 2. Fíjate que lo que en realidad es un área, aquí lo estoy simbolizando como una fuerza puntual. Y si yo teóricamente pusiera un elemento rígido aquí, bueno, pues resulta que esas áreas me generarían momento. El momento, si me apoyo en el apoyo, sería A1 por X1 más A2 por X2. Y prácticamente eso es lo que tenemos acá arriba. Una sumatoria de momentos. Nada más que esa sumatoria de momentos la igualo a los efectos de toda la figura. Ahora, si ese argumento es cierto, o sea, si estoy pensando bien, pues entonces podríamos nosotros despejar de esta expresión a la X de toda la figura, o sea, la X que me represente dónde baja toda la figura. Y entonces me quedaría X1 por área 1 más X2 por área 2 entre la sumatoria de las áreas. Y esta es la expresión para calcular el centroide. Bueno, ahí yo nomás te la puse para dos casos, ¿no? Si la generalizamos un poco, me diría que la X donde baja el centroide va a ser la sumatoria de XI por AI entre la sumatoria de áreas. Ahí está. Bueno, ¿qué significa esa de la I? Probablemente esta I lo reconozcas si llevas algún curso de programación o algún sistema que llevara contador de muchos datos en matemáticas. Si no lo reconoces, no te preocupes, ¿no? Lo que significa es que voy a sumar x1 por área 1 más x2 por área 2 más x3 por área 3, punto, 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 xn por área n, entre la sumatoria de todas las áreas. Y de esa forma puedo calcular el centroide en X. Bueno, pues lo mismo va a pasar análogamente en el caso Y. Nada más lo escribo con otro colorcito, para que lo reconozcamos. Y entonces, otra vez, ahora lo que voy a poner va a ser un eje de referencias en donde yo vea Z hacia arriba y vea Y en el lado, derecho de ese eje, y prácticamente lo que estarías viendo que sale hacia ti es el eje X. Ahora, de la misma forma, pues esas áreas las puedo simbolizar como área 1, área 2, y me va a provocar otra vuelta un momento. Si yo multiplico cada una de las distancias por su respectiva área, sean 2 o sean 3 o sean muchas áreas, resulta que ese efecto me tiene que salir igual que el de la sumatoria de todas las áreas completas por dónde va a estar la distancia y centroidal. Y pues nada más hago lo mismo que hice en la otra, la despejo y me va a quedar que la y centroidal va a ser la sumatoria de, nada más que aquí no se van a llamar X, sino que siendo congruente con el eje de las y, en lugar de tener distancias en X, ya me las corrijo, debería yo de tener distancias y, te las corrijo. Y entonces, pues sí, esta distancia que corre sobre el eje Y, le voy a llamar Y1 y la otra Y2. Entonces sería Y1, Y2 por A1 de las áreas. Me queda Y por AI entre la sumatoria de las áreas. Y bueno, probablemente esta formulita, esas dos formulitas, te las encuentres en algún libro, ¿no? Llámese Hibbeler, llámese Viran Johnson, llámese Giran Timoshenko, bueno, son los más comunes, ¿no? Por ahí me parece que, creo que en nuestra primera sesión anotamos alguna bibliografía, ¿no? De todas formas, no es tan difícil de imaginar, ¿no? O sea, los tres libros clásicos son esos, ¿no? Hibbeler, el Beer and Johnson, no sé exactamente cómo se escribe, Johnston, algo así. Si no, lo bueno es que San Google nos corrige. Beer and Johnson. Y el otro libro, pues que yo creo que también te puede servir, puede ser el Ger y Timoshenko.
Son los más comunes. Ahora, fíjate que este tema de centroides, en muchos libros los vas a encontrar todavía en los libros de estática. Y ahí viene una gran historia, ¿no? Resulta que en algún momento en la carrera, en la escuela donde tú estudias, los cursos eran anuales y te llevabas todo un año con el mismo profesor. Y ustedes llevaban 5 años de estructuras. Pero a alguien se le ocurrió la brillante idea primero de dividirlo y hacer semestres, y luego de hacer semestres le quitaron semestres a las materias de estructuras, y bueno, pues eso ocasionó que algunos temas quedaran inconclusos. Y bueno, pues ya ven que de repente alguien se pone de inventivo y dice, pues que estática llegue hasta aquí, y de este tema en adelante ya se va a llamar resistencia a materiales. Bueno, prácticamente yo te diría que tanto el tema de vigas como centroides como momentos de inercia todavía los podríamos encontrar en estática. Ok, ahora ya tenemos estas dos definiciones, y probablemente en alguno de esos libros incluso encuentres una definición un poco más intensa, ¿no? Un poco más intensa significaría tal vez encontrar que la y centroidal es la integral de una función y por diferencial de y entre la integral de diferencial de y. Algo así te puedes encontrar, que como te decía en la ocasión anterior, prácticamente la integral lo que hace es que está sumando, ¿no? Y bueno, y también la función de la integral es encontrar las áreas. Entonces, probablemente te encuentres una expresión así en alguno de esos libros. Si fuera de nuestro interés calcular figuras demasiado raras. ¿Qué significa demasiado raras? Pues tal vez una función de X, ¿no? Alguien que se quiera poner a hacer una paraboloide de cascarón o cosas así. Eh, yo honestamente creo que si tuviéramos una figura así para calcular, pues terminaríamos haciendo rectángulos y triángulos y trapecios que son mucho más fáciles de entender que meternos a integrales raras, ¿no? Y nos vamos a aproximar en un 90 y tantos por ciento. Entonces no le veo tanta complicación. Bueno, ahora ya que te platiqué eso, ya que te platiqué, digamos, la formulita, pues hay que hacer algún problema, ¿no? Y sobre todo buscar algún problema que sea aplicable a nosotros. Y yo creo que uno que nos puede servir, pues es el tratar de hacer una viga con una sección T. Sección T. Bueno, probablemente tú debajo de algún puente hayas visto que algún puente peatonal tiene una forma así como de tipo T. Ahora, ese puente peatonal, déjame ambientarlo, aunque sea en gris, déjame ambientarlo en gris, por aquí tienes un barandal, por aquí tienes otro barandal, y tal vez las personas vienen caminando por aquí y se cruza uno de frente con el otro, por aquí lleva su perro, por aquí hay un señor que vende discos compactos, bueno, cosas así, ¿no? Parte de nuestro México normal. Bueno, y si no has visto una viga T, probablemente hayas visto una viga doble T. Ahora, si no has visto ninguna de las dos, quiere decir que vas con tu mirada pegada al celular. Y entonces, pues hay que sacarla del celular y ser un poquito más observador de lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Ahora, ese puente peatonal que en muchas ocasiones nos ayuda a cruzar una avenida, te decía, puede ser que tenga esa configuración. Y, y bueno, puede ser que sea interesante, es muy interesante saber dónde está nuestro centroide. Ahora, nos lo podemos imaginar porque es una figura sencilla. Evidentemente que no va a estar arriba porque hay un cuerpo abajo. Evidentemente que tampoco va a estar en el centro de abajo porque hay un cuerpo arriba. Y entonces, pues ya tenemos dos áreas, entonces ya podemos hacer un ejercicio muy sencillo que nos llevaría tal vez a colocar un centroide, pues tal vez por aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante? Porque resulta que las vigas que nosotros veníamos viendo la semana pasada, yo por ahí te he platicado en varias ocasiones que se van a colgar y una parte de la viga va a quedar a compresión y otra parte de la viga va a quedar a tensión. Ahora, fíjate, déjame continuar con este ejemplito. Si la viga se cuelga, y déjame hacerla un poquito más alta, ¿sale? Y una zona de la viga se va a estar comprimiendo y otra zona de la viga se va a estar tensionando. Bueno, pues quiero que sepas que esos fenómenos se dan a partir del centroide.
o sea, del eje neutro. Todas bueno, sería incorrecto que yo te dijera la mitad de la viga, porque no es la mitad, sino es a partir del centroide. A partir del centroide hacia arriba va a experimentar compresión y la mitad del centroide, a partir del centroide hacia abajo, va a experimentar tensión. En una viga sencillita, como la que luego estábamos haciendo, como un rectángulo, bueno, pues está más sencillo, ¿no? El centroide está a la mitad. Entonces yo digo que de aquí hacia abajo va a tener tensión, de ahí ese punto hacia arriba va a tener compresión. Pues está todo dar, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta de que hay secciones que no trabajan bien así, sino que, sobre todo, y más adelante también vamos a platicar eso, fíjate que los que aguantan tensión es el acero o las varillas. Si eso es cierto, pues entonces el que trabaja en la parte de abajo de la viga son las varillas. Y entonces, ¿qué hace el concreto? Se la lleva campechana, ¿no? Se la lleva a todo dar. O sea, yo nomás le imprimo la carátula, ¿no? Ahora, si se la lleva campechana el concreto, pues alguien diría, oye, ¿y si no le ponemos concreto a la parte de abajo? Y prácticamente esa es la solución esta. Fíjate, en lugar de tener una gran cajota que tuvieras concreto aquí y acá, que no trabaja, pues a alguien se le ocurre, vamos a hacer una sección T, quitamos el concreto y prácticamente lo único que sirve de la sección T es que te permite colocar vigas, varillas en la zona baja. Y esas varillas se van a comer toda la tensión. Y en la parte alta, si hay compresión, ahí sí me conviene que haya concreto. Por eso en esa zona se amplía el área del concreto. Y además me sirve todavía más porque le sirve de sistema de piso a las personas que pasen por ahí, incluyendo el vendedor de discos compactos, ¿no? El vendedor de piratería. Bueno, ahí estamos. Esa es la razón por la que en algunos puentes veas secciones tipo T. Ok, pues vamos a ponerle numeritos, ¿no? Entonces nosotros vamos a calcular, como nuestro primer ejemplo, una sección tipo T o tipo T. Vamos a ponerle aquí esta dimensión, aquí me voy para allá, luego 4 hacia allá, subimos, cerramos. Ahí está nuestra viga T. Una pregunta, no sé si alguien quisiera abrir su micrófono y que nos quisiera decir un puente peatonal, o sea, que van a circular aquí unos peatones, como qué ancho tiene. 2.5. 2,5. Suena. Siempre, bueno, me gusta hacer eso, ¿no? Ya vieron. Me gusta hacer eso de cuestionar el valor. Aquí nuestro compañero nos dice 2,5. Una pregunta, ¿cuánto mide su cama? ¿Cuánto mide su cama de la cabecera hasta los pies? Yo creo como 2. 1,90. ¿Como 2 metros. 1,90? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo podría poner mi colchón. Si midiera 2,5, quiere decir que me podría poner mi colchón ahí y todavía habría 60 centímetros para que alguien pase, ¿no? O sea, puedo llevarme mi cama, dormir en el puente con mi cobijita y decir, ¿qué? Pues que pasen por ahí por la orilla, ¿no? Sí cabe. Ahora, una pregunta. ¿Recuerda cuando tú hayas pasado por un puente peatonal? ¿Sí pasa eso? No, yo creo que entonces serían solo 2, ¿no? Órale, Como va. 1,50. 1,5 nada más. Bueno, entonces, si mide 2, quiere decir que más o menos tiene el ancho del colchón, ¿no? Sí. Sí. Órale. Entonces ya nos sonó un poquito más lógico, ¿no? Entonces no cabe el colchón. Bueno, vamos a ponerle aquí. Alguien me dijo por ahí 2, vamos a dejarle esos 2. 2 metros, ¿sale? 2 metros. Ahora, una pregunta, ¿alguien ha sido observador y ha visto como cuánto mide la losa en ese puente peatonal? ¿Como 20 centímetros? Como 20, como una cuarta, pues suena bien, un poquito alto, pero vamos a dejarlo, ¿sale? 0,20 metros, ok. Una pregunta, fíjense, si esos son 20 centímetros, si ahí tengo 2 metros, fíjate,
3, 6, 10. 10 cuadritos. 10 cuadritos son 2 metros, ¿sale? Hasta acá hay 2 metros. Eso significa que un humano, un mexicano que mide tal vez 1,70, andará como por aquí, ¿sale? Ahora, perdón, ese mexicano que mide 1,70, pues ya, ahí está pasando. ¿Cómo cuánto creen que tenga la viga o la viga rectangular que está debajo de él? Puse un mexicano muy gordito, ¿va? Como unos 50, unos 60. Ok, a ver, vamos a ver. Fíjate, este mexicano, como 1,20, ¿va? Vamos a ponerle aquí, perdón. Tal vez lo que nos quiso decir el compañero es de que la suma de la losa y de la viga era como de 1,40, ¿no? Entonces aquí le podemos poner 1,20 y entonces ya tenemos aquí una altura completa de 1,40. Y bueno, pues ya tenemos ahí unas áreas. Nosotros lo que vamos a hacer es de que la vamos a dividir, vamos a poner un área 1, y vamos a poner por acá una área 2. Ahora, ya ves que hace rato yo te dibujaba, tal vez es un poco intuitivo, que el centroide de un rectángulo pues está en donde yo haga una cruceta. Quiere decir que a la mitad del ancho y a la mitad de la altura. Ahí va a estar el centroide. Entonces, con esa información yo podría poner el centroide de esta figura que mide 1,20 de alto, pues entonces su centro va a estar por aquí y va a estar a una distancia de 60 centímetros de la base, ¿no? 0,60. Y fíjense que si la losa la pusimos de 20 centímetros, pues yo creo que no está tan descabellado colocarle aquí tal vez una base de unos 40 centímetros. Bueno, siempre probablemente esas dimensiones te generen dudas. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que te generen dudas porque ahora la siguiente vez que veas un puente peatonal, te le vas a quedar viendo y vas a analizar si esos datos que pusimos son reales o nos manchamos en algo, ¿no? Ok, ahora la mitad de 40, pues me parece que nos va a dar 20. Entonces aquí lo voy a acotar, 20. La mitad de los 2 metros nos va a dar 1 metro. Y la mitad de esos 20 centímetros, pues tal vez me van a dar 10 centímetros. Ahora, está bien esas distancias, pero necesito un sistema de referencia, ¿no? Entonces, ese sistema de referencia, pues nosotros lo vamos a colocar donde nos convenga. Usualmente, el sistema de referencia puede ser que lo coloquemos de forma tal que nuestro objeto que nos interesa analizar, pues quede todo de forma positiva. Entonces voy a poner un eje X aquí y un eje Y acá. Ahora, ahí vale la pena que recuerdes que los ejes X y Y, pues no existen, ¿no? Suena feo, pero no existen. Nadie los ha visto en algún sitio físicamente, ¿no? ¿Dónde está el eje de las X? Ah, está allá en Chihuahua. Pues no, en realidad no existen. Es algo que nos regaló René Descartes o René Descartes y que nos lo regaló y gracias a eso de hace unos 400 años para acá hemos entendido mucho mejor el mundo. Pero como no existen, pues yo los puedo colocar donde me guste, a menos de que me lo digan, colócalos aquí, ¿no? Ahora los puse de gris porque pues lo que estamos buscando es saber en dónde está el centro de la figura y ese centro de la figura tal vez lo pongamos en rojo, ¿no? Ahora, este sistema temporal que utilizamos me va a permitir hacer una tablita. Y en mi tablita voy a colocar área. Y si quieres te voy a poner área 1, área 2. Y después otra vuelta voy a escribir área, porque la primera nada más es un identificador, mientras que el segundo voy a colocar el valor. Y después tal vez te voy a describir una distancia X y una distancia Y. Ahora voy a seguir haciendo mi tablita y resulta, no sé si recuerdas, si no te lo recuerdo, que la X centroidal o el centro de toda la figura lo voy a encontrar al multiplicar cada una de mis X por cada una de las áreas. Esos los voy a sumar y lo voy a dividir entre la sumatoria de las áreas.
Entonces, como que yo necesito esa columna que traiga X, Y por AI. Y también necesito una columna que tenga la sumatoria de YI por AI. Y otro lugar donde encuentre la sumatoria de las áreas. Entonces, yo creo que nos conviene agregar dos columnitas y una que nos diga X por área y otra que nos diga Y por área. Y de esa forma, lo que escribimos hace rato como renglones, bueno, ahora lo vamos a hacer de forma tabular. ¿Por qué de forma tabular? Pues porque es más fácil para cuando tenga muchas áreas. En este caso, que es nuestro ejemplo más sencillo, pues nada más tenemos dos, pero más adelante se va a volver un poquito más difícil. Bueno, ok. Ahora, y tenemos dos áreas. El área del sistema de piso, o la figura prácticamente horizontal, pues voy a multiplicar punto 1 por 2 metros y me va a dar un área de 0.20. Ahora, para el área 2, resulta que necesito multiplicar punto 40 por 1.20. Y eso me va a dar 0.48. Sumo las dos y me va a dar un total de 0.68. Ahora, perdón por el tiempo, pero nada más quisiera aclararles que por acá, por donde yo vivo, donde tienen su casa, está lloviendo. Entonces esperemos que no nos juegue una mala partida, pero a ver si no se nos corta la conexión. Si no se nos corta, no se preocupen, pues tratamos de regresar y de todas formas de grabarlo, ¿no? Pero bueno, quisiera hacer esa acotación que anda lloviendo. Metros al cuadrado. Ok, ahora la distancia X va a estar referenciada al eje Y. Entonces, si te das cuenta, fíjate, a partir del eje Y, ¿cuánto tengo que avanzar en X para encontrar el primer punto? Ah, pues 1 metro, ¿no? 1 metro. Entonces, pues voy a colocar ese valor, 1 metro. ¿Y cuánto tengo que avanzar o cuánto tengo que alejarme del eje Y para encontrar el segundo punto? Pues exactamente el mismo, 1 metro. Entonces, pues no tiene chiste, 1 metro. Ahora, con respecto al eje Y, pues son distancias con respecto a la base en X. Y resulta que el primero me voy a tener que alejar, ¿no? Ese es el área 2. Necesito que alejarme 60 centímetros. Y con respecto al primero, híjole, sería 1.40 menos 0.10. Entonces voy a llegar a un valor de 1.30. Y mi análisis de la figura prácticamente ahí terminó. Y lo único que me hace falta es hacer las multiplicaciones. Si yo multiplico 0.20 por 1 metro, me va a volver a dar 0.20, pero ahora voy a tener metros al cubo. Fíjate que ese 0.20 eran metros cuadrados. Si yo multiplico 0.48 por 1 metro, pues me va a dar 0.48 metros cúbicos. Si lo sumo esos dos valores, me van a dar 0.68 metros cúbicos. Okay. Ahora me paso a multiplicar Y por cada una de las áreas. 1.30 por 0.2 me va a dar 0.26. Y 0.6 por 0.48 me da 0.288. Ahora, la sumo esos dos valores y me va a dar un 0.548. Profe, Y la dejamos en algo. me doy cuenta que al ser una tabla, pues que relativamente muy sencilla, Ajá. se puede hacer una tabla en Excel Ah, sí. para ya no estar haciendo operaciones, en la que la podemos hacer y tomarle foto a la tabla en Excel en la tarea, cuando la Sí, que sí, está mandar. bien. O sea, bueno, o sea, a veces podrás leer o escuchar alguna negativa a eso por parte de algún profesor en el hecho de que ustedes tienen que desarrollar cierta habilidad a mano, ¿no? Y probablemente por esa razón algún profesor te diga que no, que hay que hacer la mano. Pero atendiendo que ahorita ustedes están frente a una computadora o frente a algún electrical devices, un dispositivo electrónico, pues bueno, también hay que usarlos, ¿no?
Y si tú lo quieres hacer en una tablita en Excel, hazla, no hay problema. Y sí, como dices, le tomas una foto y me la mandas, ¿no? Gracias, profe. Va. Ahora, fíjate que, igual el siguiente paso también lo puedes hacer en Excel, ¿no? Nada más sería de vincular las celdas. Y entonces nos daría X centroidal va a ser igual a la suma de X por área entre 0.68 metros al cubo entre 0.68 metros cuadrados, mientras que la Y centroidal sería 0.548 metros cúbicos entre 0.68 metros cuadrados. Como te darás cuenta, bueno, pues el primero da 1 y no era de esperarse otra cosa porque coinciden el centro del área 2 y el centro del área 1. Entonces, pues lógico que nos iba a mandar ahí. Y el centro en cuanto a la altura, pues me va a dar .806, .859, 0.8, perdón, 8059 metros. Ahora, estos valores, ¿qué tengo que hacer con ellos? Bueno, yo te sugiero que ya que acabes tu problema, regreses a tu pantalla y ahora los coloques de alguna forma que se noten más para identificar que ese es el centro real de la figura. Entonces, fíjate, aquí nos dijo, X lo vas a encontrar a una distancia de 1 metro y ahí pues era fácil de verlo. Aquí a una distancia X igual a 1 metro. Y con respecto a la altura, a .859, .8059. Ese .8059, pues tal vez ande como por aquí. Si quieres, aquí lo acoto. 0.8059. Y este punto final, ese va a ser nuestro centroide de la figura. Y te decía, en un sentido de tratar de buscarle alguna aplicabilidad, yo te decía, del centro de la figura hacia arriba, te vas a encontrar con que del centroide de la figura hacia arriba, toda esta zona va a estar a compresión. Y del centroide de la figura hacia abajo, toda esa zona va a andar a tensión. Y entonces, pues bueno, esa es una de las razones por las que convendría saber dónde está el centroide. Otra de las razones por las que conviene es porque a partir de ese punto centroidal, se lo anoto, vamos a ponerle por aquí que este es el centroide. A partir de ese punto, debo de calcular otra propiedad que se llama momentos de inercia, pero de eso pues, platicaremos la siguiente semana. Ahora, este ejemplito, pues nada más tenía 2 áreas. Vamos a hacer uno un poquito más complejo. Y este ejemplo un poquito más complejo. Bueno, en primera, antes de ir al otro ejemplo. ¿Cómo vamos? Más o menos queda la idea de por qué utilizamos esa fórmula y queda por ahí en alguna bibliografía donde la podemos consultar. ¿O nuestro primer ejemplo generó alguna duda? No, profe. No, No, todo bien. No, profe. vamos bien, ¿no? Ok. Ahora, ya que vamos bien, fíjense que vamos a ver ahora un murito de contención. Fíjense que ustedes recordarán que por ahí, por donde está la escuela, es una zona de lomas. Y a veces en esa zona de lomas, pues las personas compran sus predios y dicen, de aquí para acá es mío, de aquí para acá es mío, de aquí para acá es tuyo, de aquí para acá es mío. Entonces, en esos predios, pues las personas quieren construir sus casas. Y una muy buena recomendación es, bueno, pues tratar bueno, más que buena es que así lo hace la gente, ¿no? Tratamos de generar plataformas. Sería buena si nada más desplantáramos las viviendas sobre terreno natural, pero la realidad que pasa es de que en muchas ocasiones las plataformas quedan una parte en terreno natural y otra parte en terreno compactado.
Y probablemente aquí una persona quiera hacer su casa uno y aquí otra persona quiera hacer otra casa y otra casa, ¿no? Ok, ya nos lo imaginamos. Ahora, entre cada vecino y vecino, pues existe un diferencial de niveles. Incluso si alguien de ustedes, antes de que empezara la pandemia, se fue caminando hacia Agua Caliente, se habrá dado cuenta de esos diferenciales de niveles. Y por esa razón, en muchas ocasiones es necesario construir muros de contención. Sobre la forma de los muros de contención, pues hay de diferentes tipos, ¿no? Hay probablemente alguien que quiera hacer un muro como ese que te acabo de manejar, con una zapata, con un contrafuerte y con un dentellón. Hay otra persona que probablemente dice, no, pues ¿sabes qué? Yo voy a construir uno de mampostería. Y aunque sea más grandote, ¿no? Aunque ocupe más material, pero pues, por ahí tengo roca que me sobró de otro lugar y quiero hacer un muro de mampostería. Y también se vale, ¿no? Otra persona puede ser que diga, ¿sabes qué? Es que yo quiero hacer un muro, pero quiero ponerle un pie que sobresalga. Y bueno, hay diferentes tipos de muros de contención. Ahora, fíjate que esos muros de contención, prácticamente la forma de analizarlos es que hay que contener al suelo que se quiere mover. El suelo quiere desplazarse para allá, pero también ese suelo tiene un cierto peso. Y entonces termina siendo una relación de masas y de volteos. Hay que, en este punto, hacer una sumatoria de momentos y revisar que el peso del suelo que estabiliza sea menor que la fuerza del suelo que intenta voltearlo. Eh, y bueno, eso tal vez lo vas a ver más adelante, probablemente en alguna materia que se llame mecánica de suelos o en alguna de construcción. Ahora, sea de una forma o sea de la otra, pues yo quisiera ponerte un ejemplo en el que analicemos un murito de contención. Y ese murito de contención, vamos a imaginarlo así. Eh, vamos a imaginarlo así. No creo que me manche. Sí, vamos a ponerle por aquí un piececito. Vamos a ponerle aquí otro piececito y, y una zapata. Vamos a ponerle estas áreas las vamos a dividir. Ahí estamos. Y entonces fíjate que ahí tienes un muro de contención, cuando probablemente en la sección en la que tiene contrafuerte. Ahora me gustaría a mí, pues tal vez calcular el punto del centro de ese muro de contención. Fíjate que si es de concreto, lo más probable es de que nuestra corona tenga tal vez un espesor de unos 20 centímetros. Probablemente nuestra losa abajo tenga un espesor de 15 centímetros. Este pie, bueno, este tacón, lo voy a poner de 20 y un saliente también de 20. Y a esta pequeña figura, pues que tenga aquí 0.10, porque nada más mi vecino no se dio cuenta que le metimos ese espacio y bueno, sigue midiendo 15 centímetros. Ok. Ah, y aquí un saliente o un contrafuerte que mida 0.30, ¿no? 0.30 centímetros. Y apareció un triángulo. Y es preciso, antes de hacer nuestro ejercicio, pues comentarte que el centroide de un triángulo, probablemente tú lo viste ahí en el nivel medio superior, lo encontramos a un tercio de la base, si esta es la base. Y también lo vamos a encontrar a un tercio de su altura, siendo pues toda esta su altura, ¿no? Ahora, esas acotaciones, pues también las vas a encontrar en la tablita que te mandé por Classroom, ¿no? Para figuras incluso mucho más difíciles que un triángulo, pero pues podemos empezar por algo. Y vamos a considerar que el desnivel entre el vecino y nosotros, pues que sea aquí de unos 280 y que, bueno, pues las otras dos distancias ya las podemos calcular por ahí. Déjame alejar esto para que no nos confundamos.
Ahí está. Ahí está nuestro muro que va a contener al terreno. Ahora, evidentemente que ese muro se calcula, ¿eh? No nada más de que, pues vamos a ponerle 10, pues vamos a ponerle 80. No, no. Se calcula en base a los empujes del suelo. Y ahorita yo le estoy poniendo unas dimensiones que pueden ser, pues, relativamente comunes, ¿no? 1.70, vamos a decir. Ok. Ahora, a partir de esta geometría, pues resulta que ahora vamos a tener varias áreas. No sé cómo lo quieran dividir, pero sí podemos poner nuestros ejes que yo les decía que no existen, que nada más le hacemos caso a Descartes porque nos facilita las cosas. Un eje de las X y un eje de las Y. Fíjense que al igual que probablemente si llevaste topografía en el nivel medio superior, cuando se analiza un polígono en topografía también se busca que las cantidades sean positivas, ¿no? Se busca. Si alguna de ellas da negativa, si sabemos manejar bien los signos, no nos va a causar ningún conflicto. Pero de forma genérica, pues sí hay que buscar que sean positivos. Ahora ya tengo esos ejes grises, porque no van a ser los ejes definitivos, sino que los ejes reales de centroide de esa figura los voy a encontrar. Y lo que sí podemos hacer, pues es dividir esa figura en más pequeñas, figuras más pequeñas. Fíjate que yo creo que está muy cantado, ¿no? Aquí podemos trazar unas líneas para dividirlo, aquí otras líneas y ya está. Ahora, se recomienda también pues que tu figura que tiene más área sea la 1 y a partir de ahí pues ir perdiendo un poquito de importancia. Entonces le voy a poner a esta figura 1, a esta de acá le voy a poner figura 2, perdón, por decir esta, ¿no? Porque pues alguien va a decir cuál es esta, ¿no? Pero a lo que es la losa que genera la zapata, le vamos a poner figura 3. Y al tacón le vamos a poner figura 4, ¿sale? Y vamos a hacer nuestra tablita, que alguien por ahí nos decía, bueno, ¿la podemos hacer en Excel? Sí, sí la podemos hacer en Excel. Voy a poner área. Incluso vamos a poner por aquí una línea. Vas a tener un área 1, un área 2, un área 3, un área 4. Y hay que calcular esas áreas, ¿no? Después de escribir el área, vamos a escribir una distancia X, una distancia Y, una distancia X por A y una distancia Y por A. Esas distancias X por A y Y por A necesito calcular su suma, entonces pues me voy preparando y también necesito encontrar la suma de las áreas. Ok, entonces, fíjense, el área 1 es, digamos que, la esencia del muro, la pared. Ese muro de contención mide 0.20 de ancho y tiene 2.80 de altura. Y eso me va a generar un área de 0.56 metros cuadrados. Luego, el área 2 es el contrafuerte, ¿no? O la pieza que va a ayudar más a que no se voltee, un triángulo. Y ese triángulo, pues hay que calcular su área como base por altura entre 2. Si yo multiplico 0.3 por 2.8 y lo divido entre 2, a mí me dio 0.42. El área 3 es la losa que genera la zapata. Y esa losa que genera la zapata tiene una longitud de 1.70 y tiene un espesor de 0.15. Nada más multiplico esas dos cantidades y a mí me dio 0.255. Y el área 4, pues nada más es un dadito, un tacón, que como un tacón, pues le va a impedir que se mueva de forma transversal. 0.2 por 0.2 me da 0.04. Bueno, sumamos esos valores y nos da un total de 1.275. Fíjense que la costumbre, ya ven que yo les decía que tratar de buscar que el área 1 sea la principal, es como para también, si nos equivocamos en algo, pues saber en dónde buscar el error, ¿no? Fíjate que de esas cantidades, donde yo debo de no equivocarme, pues parecía que son las dos primeras,
Probablemente si me equivoco en la última, no pasa nada, ¿no? Porque no vale tanto el área. Pero en las primeras que tienen más área, pues es donde debo de ser muy preciso en no equivocarme, ¿no? Ahora, las distancias X. La distancia X hacia el área 1, pues va a ser la mitad de 20 centímetros. Déjame te lo voy colocando. La mitad de 20 centímetros, pero son 10 centímetros. Esos 10 centímetros les necesito agregar el hueco. Y ese hueco mide también otros 10 centímetros. Entonces, la distancia en X va a ser de 0.20. Ahora, hacia el área 2, resulta que antes de que empiece el área 2, hay una distancia de 30. Entonces, 30 más el centroide particular. Y el centroide particular me lo voy a encontrar. 30 centímetros que tiene de base, pues me lo voy a encontrar a 1/3. Entonces, 30 que llevaba más 10 me va a dar 40. Profe, una pregunta. Sí, ¿Con qué medida sacó la del triángulo? mira. ¿Vale? Ok. 30 por 280. Ok, tomó el de 30. Ok. 30 por 280 dan 0.84 entre 2. Ya nos da 0.42. Ya quedó, ¿no? Gracias. Órale. Ahora, ya tenemos ese 0.40. El área 3 resulta que va a estar su centroide, y lo voy a poner tal vez si quieres de color verdecito, va a estar ubicado a la mitad de esa distancia de 1.70. 1.70 entre 2 es un 0.85. Y la mitad del tacón en la parte inferior, pues va a estar a 10 centímetros de alto y 10 centímetros de desarrollo de forma local. Pero no tengo acotado dónde empieza ese tacón. Entonces vamos a acotarlo, ¿no? Fíjate que tiene que ser 30, yo creo que vamos a ponerle aquí que haya unos 40. ¿Por qué? Porque si soy un poquito observador, no coincide con donde empieza el triángulo, sino que empieza un poco después. Entonces yo creo que esos 40 nos puede funcionar. Ahora, 40 más 10 de medio tacón, pues serían 0.50. Si alguien ve algo raro, pues que nos diga, ¿no? Ahora vámonos a las distancias Y. Fíjate que la primera área, es decir, propiamente dicho, el cuerpo del muro, tiene una altura de 2.80. Entre 2 es 1.40. Pero eso es si existiera solita, ¿no? Si no existiera nadie más en el mundo. Ahora, a esos 0.40 hay que agregarle los 35 centímetros iniciales. Y esos 35 vienen de la suma de 0.15 y 0.20. Entonces, 1.40 más 0.35 me va a dar un total de 1.75 hacia el área 1. Y son metros, ¿no? Hacia el área 2, quedamos que en un triángulo, el centroide con respecto a la altura, me lo voy a encontrar a 1/3 de la altura. Entonces, 2.80 entre 3, pues me va a dar 0.93. 0.93, 3, 3, 3, 3, 3. Ahora, esos 0.93 más los 35 que llevaba, voy a llegar a un valor de 1.28. Para el punto verde o para el centro de la zapata, pues resulta que van a ser 20 más la mitad de 0.15, o sea, 27.5 o 0.275. Y para el tacón, pues voy a tener la mitad de 0.20 y no tengo que agregarle nada, entonces nada más me va a dar un 0.10. Y si hasta ese punto no tenemos problemas, pues hay que hacer las multiplicaciones, ¿no? Entonces las multiplicaciones, me parece que la primera, A por X, nos va a dar 0.112
metros al cubo. La segunda nos va a dar 0.42 por 0.4, 0.168 metros al cubo, 0.255 por 0.85, 0.217, 200, bueno, sí, 17 podría ser. 0.04 por 0.5. Okay. Si sumo esas cantidades, fíjense que nos va a dar un 0.5167 metros cúbicos. La siguiente columna, pues de igual forma tendría que multiplicar 0.56 por 1.75 para llegar a la nueva columna, ¿no? Y nos va a dar, a mí me dio 0.98. Ahora si multiplico 0.42 por 1.28, me va a dar 0.5376. Si multiplico 0.255 por 0.275, me da 0.071. Y 0.04 por 0.1 me da 0.004. Ahora, si sumo esos valores, pues resulta que me da 1.5917. Y ahora lo único que tengo que hacer es otra vez encontrar mi X centroidal en la sumatoria de XY por área Y entre la sumatoria de las áreas. Dicho de otra forma, es un promedio, ¿eh? Por Y a Y, sumatoria, entre sumatoria de las áreas. Y ese promedio, pues me va a llevar a que yo divida 0.5167 metros cúbicos entre 1.275 metros cuadrados. Me dan mi X centroidal. De 0.4052. Y en el caso de la Y, yo tendría que dividir 1.5917 metros al cubo entre 1.275 metros cuadrados. Y nuestra Y centroidal nos va a dar de 1.2483. Ahora vamos a buscar esas dimensiones. Y bueno, evidentemente que ese dibujo va a quedar mejor Profe. si lo hiciéramos a escala. ¿Sí? ¿Qué pasó? En la área 4, al momento de multiplicar 0.040 por 0.020 no da 0.004. Da 0.0008. Ok, pero fíjate, a ver, No ojo. es por 0.20, es por 0.10. Ah, ya. Sí, es con la Y, con la distancia Y. O sea, Sí. ya quedó, ok. Y creo, bueno, pues que de esa forma, creo, igual no hay problema, ¿no? Si nos equivocamos en algo, más bien me van a decir, si usted se equivocó en algo, pues me dicen y lo corregimos, no hay problema. Pero creo que ahí debemos de llegarlos todos al mismo valor. Ahora, si nosotros intentamos buscar esas distancias, bueno, pues sacamos nuestro plumón rojo, lo engrosamos un poquito nuestro pincel y decimos que es en punto 4052, entonces prácticamente va a estar aquí, punto 4052. Por ahí va a andar el centroide en X. Ahí creo que me fui chico.
bueno, esas cotas como que me traicionaron un poquito, ¿no? Porque abajo dice .40 y arriba dice .20. Bueno, entonces .40, 52. Y con respecto a el eje Y, va a estar a una altura de 1.24. Y ese 1.24, pues tal vez andará como por aquí. Entonces, si quieren nada más, pues le decimos como nuestro profesor de expresión gráfica decía, que la cota rige al dibujo, ¿no? 1.24, 1.2483. Y tal vez la distancia entre este eje Y temporal y el eje Y definitivo, pues es la distancia de 0.452, me parece. Y ahí podemos encontrar el centroide de toda la figura, ¿no? Ahora, ¿eso a qué nos ayudaría? ¿Eso a qué nos ayudaría? Pues que probablemente el siguiente paso de encontrar el centroide sería decir, ah, pues mira, es que ese muro va a intentar volcarse con respecto a este punto. Entonces, todo el peso del muro yo lo podría concentrar en ese centroide. Espérame, déjame. Todo el peso del muro lo podría concentrar ahí y ahí considerar que baja todo ese peso y me va a provocar un giro horario. Mientras que el empuje del terreno, el empuje que el terreno genera, pues tal vez lo voy a poder encontrar a 1/3 de la altura de ese empuje y eso me va a provocar un giro antihorario. Y habría que asegurarnos que esos momentos no generen que el muro se voltee. Porque si el muro se voltea, pues lo que pongamos arriba va a tener problemas, ¿no? Pero hacia allá va, hacia allá va. Ahora lo que nos hace falta, tal vez a nuestro curso, es saber los empujes del terreno. Y para eso, pues hay que preguntarle a nuestro especialista de mecánica de suelos, ¿no? Ok, ese podría ser una aplicación, otra aplicación, ¿no? Fíjense que hay otro. Vamos a, sí, nos quedan 15 minutos, sí nos da chance de hacer un tercer ejemplo. Sobre todo para tratar de la siguiente sesión hacer un ejemplo un poco más complejo, ¿no? Otro ejemplo muy sencillito, pues podría ser el de un muro deflector. Probablemente tú ahí en el periférico habrás visto que hay algunos muros en el periférico o en alguna vía rápida que tienen esta forma. A ese se le llama muro deflector. Ese muro deflector tiene como función o como objeto que si alguien viene muy rápido haciendo un abuso de su condición de piloto, bueno, que si se estampa contra ese muro, pues que lo regrese. Entonces por aquí va a quedar estampado el auto, va a quedar un poco averiado, pero algo que nos importa es de que este conductor ebrio o como venga manejando no llegue al otro extremo, ¿no? Porque va a provocar un accidente mucho más fuerte. Entonces, para eso sirven los muros deflectores. O para que nos protejan, tal vez, de que haya un voladero y que entonces le peguemos al muro, que nos rebote y que no nos caigamos al voladero. Para eso sirven. Y bueno, también se calcula, ¿no? También se calcula cuánto deben de pesar para la velocidad a la que circula la gente ahí. Pero yo creo que sí recuerdas más o menos que ese muro deflector podrá tener de corona unos 20 centímetros y podemos hacerlo en centímetros, 20 centímetros. Y tal vez tenga de alto, depende, hay diferentes tipos de muros, pero ahorita déjame proponerte uno. Tal vez le voy a poner un alto de 1.40 metros y que tenga unos alerones que salgan a una distancia de 80 centímetros. Déjame, me corrijo. Esa cantidad de metros, vamos a ponerla en centímetros. 140 centímetros. Y esos alerones que midan otra cantidad para que sea un poquito más sencillo. 90 centímetros. Bueno, y que tengan un desarrollo o un saliente de 15, 20, 15. Entonces, pues evidentemente que tú ya te darás cuenta de que es un muro simétrico. Y al ser simétrico, pues nos va a pasar algo muy similar a lo que nos pasó cuando resolvimos la viga T, que pues era lógico, ¿no? Si el centroide de arriba coincide con el centroide de abajo, pues el centroide va a estar
alineado con esos dos puntos. Entonces, la figura que te estoy proponiendo como nuestro tercer ejemplo, pues de igual forma podemos asumir ya francamente que aquí va a estar el centroide porque es una figura simétrica, ¿no? Y hacia allá podemos poner ya nuestro eje Y principal. Lo que todavía no sabemos es dónde va a estar el eje X. Entonces, para ese segundo eje, podemos poner aquí una distancia X o un eje X. Y podemos encontrar tres áreas. Déjame a ver si nos entendemos. Fíjate que esta le podríamos llamar área 1 al cuerpo o al núcleo del muro. Y a los alerones le podríamos, vamos a dibujarlos de moradito, le podríamos llamar área 2 y área 3. Entonces, el núcleo del área 1, hay que escribirlo y nos va a quedar áreas. Vamos a ponerle por aquí área 1, área 2 y esta que sea área 3. Área 1, área 2, área 3. Y nada más lo vamos a desarrollar en un sentido, porque el otro ya está cantado, ¿no? Ya está cantado de que va, dónde está el eje. Ahora, esas áreas, pongamos la del núcleo, va a ser 20 por 140 centímetros. 20 por 140 me va a dar un total de 2.800. Profe, ¿y no se podría hacer, o sea, tomar como un rectángulo y un trapecio? Sí, sí, también. Nada más que, sí, ahí sí la fórmula del trapecio es un poquito más compleja que la del triángulo. Cuando nos veamos obligados, pues sí hay que hacer el trapecio, ¿no? Pero honestamente, yo creo que para nos conviene más el triángulo. Y si quieren, mejor para la siguiente sesión, les pongo un ejemplito que utilicemos el trapecio. Y miren, te lo platico. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente ejemplo? Pues probablemente en la siguiente sesión veamos una ballena, ¿no? Una ballena que es un puente que permite que pasen algunos trailers allá arriba, ¿no? Como los puentes del periférico. Bueno, pues esa ballena tiene una sección trapezoidal y pues ahí sí vale la pena sacar del polvo nuestra formulita de la sección trapezoidal. Pero pues ese lo hacemos la que sigue, ¿no? Y si quieren, continuamos con un triangulito. Ahora fíjate que ese triángulo de área 2 tiene un área de 15 por 90 entre 2. Y entonces su área va a ser de 675. 675 y otro 675. Y las distancias X ya no vale la pena, nada más lo único que me interesa es la distancia Y, porque las X pues está franco de que va a ser de que ya lo tenemos. Entonces la distancia Y, pongamos al cuerpo principal, pues va a ser de 140 entre 2, van a ser 70 centímetros. Y a los alerones va a ser 1/3 de 90 centímetros, quiere decir 30 y 30. Si sumo las áreas, voy a llegar a un área de 4.150. Nada más que estos van a ser centímetros cuadrados. Y si las multiplico área por Y, pues resulta que me va a dar 2.800 por 70. Bueno, lo bueno y lo malo de esto es de que a veces nos dan cantidades muy grandes. En este caso me dio 196.000 centímetros al cubo. Si multiplico 675 por 30, me va a dar 20.250 centímetros al cubo, y la de abajo lo mismo, 20.250 centímetros al cubo. Ahora, esa suma me va a dar 236.500 centímetros al cubo, y de esa forma yo voy a poder encontrar mi Y como la sumatoria de áreas I por Y entre la sumatoria de las áreas. Mi Y centroidal me va a dar 56 centímetros. Ahora, 56.98 centímetros.
¿Qué pasaría? Alguien se preguntará, ¿no? Alguien, ya ven que siempre hay, sobre todo sobre todo los economistas, les encanta castigar los recursos, ¿no? Si alguien diría, un economista llegaría y nos dijera, oigan, ustedes que son ingenieros, ¿podrían nada más construir el muro sin los alerones? Y aquí abajito le ponemos unas varillas para ahorrarnos el material de los alerones. Ah, pues eso significaría que si sigue midiendo lo mismo de altura, su centroide va a caer a 70 centímetros. Mientras que poniéndole los alerones, su centroide, lo acabamos de calcular, cae, aunque la cota diga, parezca que no es cierto, aunque la cota diga otra cosa, a 57, prácticamente 57 centímetros. Entonces, ¿cuál va a ser más estable? Y déjame corregirlo gráficamente para que sea más evidente. ¿Cuál va a ser más estable? El que está más tiene... cerca del piso. Ajá, el que está más cerca del piso. Si alguien nos empuja, una forma que tienen nuestros genes en nuestro cerebro de estabilizarse es agacharse un poco, llevar el centroide al centro del piso, al piso, y es más difícil que nos tiren. Y entonces es una buena Profe, razón. yo tengo una duda. Ajá. Yo no entendí muy bien por qué tomó 70 y luego 30. O sea, al sacar el área, ¿por qué tomó en cuenta 70, 30 y 30? Ya. Ok, ya te entendí. Fíjate, creo que lo que tú nos estás preguntando es de esta zona. Ese 70, 30 y 30. Ok, ese 70, 30 y 30 son las distancias en las que yo ubicaría los centros de cada una de las figuras. Entonces, la primer figura, que es el cuerpo vertical, tiene de altura 1,40. Como es un rectángulo, déjame le quito esos para que se vea, como es un rectángulo, pues la mitad de su altura, la mitad de 1,40 son 70 centímetros. Y de ahí viene este primer punto 70. Y los segundos 30 y 30 son de los alerones. Ahora, déjame puntualizar esos alerones. Fíjate que esos alerones miden 90 por 15. Cota rige el dibujo, ¿no? 90 por 15. Entonces, si recuerdas, hace una hora, tal vez unos minutos, yo les decía, el centroide de un triángulo lo vamos a encontrar a h entre 3 o un tercio de su altura, mientras que la distancia en x va a ser la base entre 3 o un tercio de su base. Y de ahí, si yo divido 90 entre 3, pues me van a quedar 30. Y esa es la razón del 30 de acá. Ambos alerones tienen una altura de 90 entre 3, me da 30. Y ya quedó. ¿Cómo ves? ¿Sí quedó? Sí, bueno, también la pregunta era, en este caso, siempre que utilicemos o saquemos las áreas de los triángulos, ¿vamos a utilizar el centroide como un tercio? Sí, nada más, ojo, y eso es bien importante. Siempre vas a utilizar un tercio, pero con respecto al ángulo recto. Tú sabes que todos los triángulos, los triángulos rectángulos se llaman así porque tienen un ángulo recto. Probablemente sea así o probablemente sea muy, muy vertical, pero siempre tiene un ángulo recto. Entonces, ese tercio lo medimos a partir del ángulo recto. ¿Qué significa eso? Que si aquí voy a tener base entre 3, pues del otro lado, el complementario va a ser 2 tercios de la base. Aquí tengo un tercio, de este lado tengo 2 tercios. Y ahí en algunas ocasiones hay personas que se equivocan colocándolos al revés, ¿no? Entonces, esa palabrita que nos dijo la compañera que dice siempre, sí, siempre, pero desde el ángulo recto, es decir, del ángulo que mide 90 grados. Y ya. ¿Sí quedó? Sí, profe, muchas gracias. Va. Fíjense, a ver, déjenme, a ver si se ve la siguiente pantalla. Déjenme, les comparto ahora, compartir esta otra pantalla. Miren, ahí en esa tablita que por ahí les mandé,
encontrarán centroides de otro tipo de figuras. Les digo, tal vez la intención es que en nuestra siguiente clase ustedes por ahí lo tengan en la mano y si quieren hacemos alguna figura que incluya un segmento de círculo o un segmento parabólico. Y ahí viene también este ejemplo, tal vez ahorita se distorsiona un poco, que es un H entre 3. H entre 3, que es un poquito lo que les decía, ¿no? El centroide. Nada más que en esta figura también Hibbeler lo que estás asumiendo es de que podamos tener una figura más rara de la más sencilla, ¿no? La que tiene el ángulo recto. Pero bueno, ahí tenemos, y también como nos decía la otra compañera, el ejemplo tal vez de un trapecio, ¿no? Y ese lo aplicamos para la ballena, les decía, o para también un muro de contención de mampostería podría funcionar. Ahora, nos quedan 4 minutos de nuestra sesión. No sé si tienen por ahí alguna duda y la tratamos de resolver.